Les invitamos a la gran socialización del estudio de impacto ambiental. Se convoca a toda la comunidad de la parroquia Muisne a asistir a este evento para socializar sobre el estudio de impacto ambiental de la industria aceitera Cultipam S.A. este 10 de agosto del 2020 en las oficinas del GAT parroquial a las 3 p.m. Les esperamos. Bienvenidos a la socialización del estudio de impacto ambiental del cultivo de palma de aceite, Cultipalm S.A. Nosotros somos Carolina Guerrero y Giselle Ramos quienes les vamos a presentar el estudio. Como introducción tenemos que este proyecto se realizará en la parroquia y cantón de Muisne, en la provincia de Esmeraldas, específicamente en una pequeña comunidad de Vilsa. Este levantamiento de la línea base se realizará mediante dos métodos, el trabajo en campo y una investigación bibliográfica. Acorde a la ficha técnica, es importante ya que aquí se obtienen todos los datos generales, por ejemplo, en dónde está ubicado el cantón, la parroquia, la provincia, si es rural o urbana, los datos generales del promotor del proyecto, así como también el estado del proyecto, por ejemplo, en qué fase se encuentra en la de construcción, operación, cierre o abandono. Además, se establecen las características de la zona, como son las coordenadas UTM. También se presenta, como se muestra en la imagen derecha, el rango de afectación que podría generar. Ya. Dentro de la línea base del componente abiótico tenemos la localización geográfica. Cabe mencionar que este no interseca con ningún tipo de área protegida. Dentro de la geología y geomorfología se establece que la provincia de Esmeraldas se encuentra constituida por relieves de la costa y de montaña. Dentro de la calidad del suelo se realiza la aplicación de varios métodos de muestreo en donde se obtiene que están por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la norma. Dentro del agua, de igual manera, se realizan análisis de calidad del agua de acuerdo a varios métodos de muestreo, en donde igual los límites están dentro de los parámetros establecidos, ya sea de DQO, DBO, pH, alcalinidad, entre otros. Con respecto a las emisiones atmosféricas, no se evidencian fuentes fijas generadores de emisiones contaminantes. En el ruido igual no se evidencian fuentes de emisión sonora dentro del predio del cultivo. De acuerdo a la metodología, según las estaciones meteorológicas del INAMI, la temperatura oscila entre los 23 y 26 grados centígrados. La precipitación es alta y la humedad relativa varía con el tiempo. Dentro del paisaje se establece que este lugar ya ha sido intervenido por el hombre, por lo tanto, se cuenta con un paisaje escaso. Dentro del componente biótico tenemos la flora y fauna. Dentro de la fauna tenemos que la metodología para determinar es mediante la técnica de observación directa del equipo técnico que estuvo a cargo, en donde se obtienen 4 taxones como son los mamíferos, reptiles, aves y anfibios, en donde se determinan animales como los osos, víboras, iguanas, sapos, entre otros. De acuerdo a la flora, tenemos que la metodología ocupada para obtener estas especies son las cartas de ocupación de tierras. Este es un método cartográfico en donde se obtiene un total de 12 especies vegetales, como son el guavo, la ortiga, el anturio, el laurel, entre otros. En el componente socioeconómico tenemos el perfil demográfico, en donde se cuenta con 8.880 habitantes en el cantón Muisne, donde el 51% son hombres y el 49% son mujeres. Dentro del sistema de salud se cuenta con 3 centros de salud, un público tipo A, 2 puestos de salud y un hospital básico público. De acuerdo a la educación se cuenta con 10 instituciones educativas. Dentro de las viviendas y servicios básicos se establece que al menos el 63.8% de los hogares de la parroquia de Muisne son viviendas propias. Las actividades productivas dentro de la provincia
son la refinación de petróleo, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La viabilidad y transporte se establece que la red vial comunica estratégicamente todo el sector productivo con poblaciones importantes, es decir, con los centros urbanos productivos más importantes de la provincia. Dentro del turismo se establece especialmente lo que son las playas, que cuentan con una amplia gama de capacidad hotelera. Dentro de estos tenemos lugares turísticos como las islas de Muisne, Mompiche, Bolívar, Cabo de San Francisco y el Estero del Plata. En los aspectos culturales tenemos que es muy diverso, contando con 4 grupos étnicos, que son los Agua, los Chachi, los Épera y el pueblo afroecuatoriano. De acuerdo al análisis de alternativas, se utiliza la metodología de la matriz ponderada, en donde se establecen 2 metodologías, 2 alternativas. La primera es que será ubicado en la parroquia de Muisne, en una zona altamente intervenida, donde se genera una carencia en la zona de la ampliación. También grandes conflictos sociales y las personas que estarán a cargo de la capacidad y volumen de agua y generación de residuos será el municipio. La alternativa 2 se presenta en una pequeña comunidad de Bilsa, donde la zona es intervenida, se presenta una baja probabilidad de conflictos sociales y el control del volumen del agua y de los residuos será interna, es decir, propia de la empresa. De acuerdo a los resultados de la matriz ponderada, en donde el resultado de la alternativa 1 es 0.98 y de la alternativa 2 es 0.81, se tiene que la alternativa 2 es la más efectiva. En la evaluación de los aspectos de impactos ambientales se cuenta con 2 tipos de metodologías o matrices, las cuales son la matriz de Leopold y la matriz de nivel de afectación global. En este caso se toman en cuenta los resultados de la matriz de afectación global, debido a que es considerada como la mejor metodología. Inicialmente se realizan listas de chequeos por cada fase del proyecto, con el fin de determinar las interacciones existentes entre los factores ambientales y las actividades del proyecto. Esto facilitará la evaluación de aspectos de impactos ambientales en la matriz. El valor de afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de menos 1 a 100, que resulta ser multiplicada por la importancia y la magnitud del impacto. Ya, en cuanto a la metodología de la matriz NAG, se evalúa la importancia de los factores o aspectos ambientales, como ya se mencionó. Este valor será de acuerdo al criterio técnico de del equipo evaluador y estará en un rango de entre 1 y 10. En cuanto a la magnitud, también se evaluarán los siguientes criterios, que es la naturaleza, probabilidad, duración, frecuencia, intensidad y la extensión. Para cada uno de estos también se establece un valor con el fin de poder evaluar y se establece también una fórmula, la cual es multiplicar la naturaleza por la probabilidad y por la duración, más la frecuencia, más la intensidad y más la extensión. Para esto también se determina un rango de significancia de acuerdo a la siguiente tabla, que ayudará a establecer a los impactos en diferentes categorías de acuerdo a esto. Aquí podemos observar cómo se hizo la evaluación en la matriz de nivel de afectación. Podemos observar que de acuerdo a las listas de chequeo y a las interacciones registradas en las mismas, se procede a la evaluación de acuerdo a los criterios también que se establecieron para la magnitud. Luego este valor se multiplica por la importancia y se da un nivel de significancia de acuerdo al resultado. En este caso, de forma global, se obtuvieron 193 interacciones, de las cuales las negativas fueron 181 y las positivas fueron 12. Ya, como les mencionaron también, esta se hará de acuerdo a las fases del proyecto, como es la construcción, en la que se identificaron que la mayor cantidad de impactos van a ser significativos. Esto principalmente debido a la generación de residuos en esta fase. Luego tenemos la fase de operación, en la que la mayor cantidad de impactos van a ser los no significativos.
y en la fase de cierre y abandono tenemos una cantidad de 15 aspectos, siendo este el mayor, que son los pocos significativos. También es importante mencionar que en la fase de construcción y en la fase de cierre y abandono se registran aspectos, impactos, positivos debido a la generación de empleo. Ya, aquí podemos ver una tabla general de la significancia según la cantidad de impactos identificados, siendo la mayor, el mayor valor porcentual, 28.50, que representa los no significativos, que esto también representaría el rango porcentual de afectación global. Como ya les mencioné, también se va a presentar impactos positivos, que representaría el 6.10% del total de interacciones. También se ha hecho un rango porcentual por nivel de fase de operación, en el que el mayor porcentaje es el de la fase de operación. Esto se debe también a que esta es una operación constante y que durará el tiempo que dure el proyecto. En el caso de la construcción y el cierre y abandono, representan porcentajes más bajos. Esto se debe a que son actividades a corto tiempo y que se podrán recuperar entonces los impactos que se presenten en estas fases. Ya, también se ha realizado el análisis de riesgo, esto de acuerdo a la descripción de los posibles riesgos que puedan generarse desde el proyecto hacia el ambiente, del ambiente hacia el proyecto y los riesgos laborales. También se tomó en cuenta la matriz de riesgos que se muestra aquí en la lámina, en la que se evalúa la probabilidad, las consecuencias, y de acuerdo a esto se le da un rango bajo, moderado, alto o muy alto. Hemos hecho un diagrama de barras para representar los resultados obtenidos en este análisis, en el que los riesgos muy altos van a ser aquellos que provienen del ambiente al proyecto, debido a que en la zona se registra antecedentes de actividad sísmica, por lo que el mayor riesgo sería el de la actividad sísmica, debido a que estos eventos han dejado consecuencias catastróficas. También los laborales, ya que debido a las fallas operativas, este puede traer consecuencias también muy graves. En cuanto a la determinación del área de influencia, tenemos el área de influencia directa. Para esto se tomó en cuenta 3 componentes, como es el físico, el biótico y el socioeconómico. En este caso se definió como área de influencia directa los límites del predio del cultivo, debido a que no va a generar gran afectación. Luego tenemos el área de influencia indirecta, que es los impactos que se generarán fuera del área donde se implementará el proyecto. Para este caso también se tomó en cuenta el componente físico y el biótico, que de acuerdo a lo analizado, resulta que este estará a 100 metros de los límites del predio. Y en cuanto al componente socioeconómico, que son las interacciones político-territoriales, se define que el área de influencia directa será el Cantón Muisne. Luego, en las áreas sensibles, también se analizó la sensibilidad en cuanto al factor físico, biótico y social, pero para este caso se ha determinado que tienen una sensibilidad baja debido a las pocas modificaciones que el proyecto tendrá en su implementación. Ya, en cuanto a los planes de manejo ambiental, se han establecido el siguiente formato para cada plan, en el que se establece el aspecto ambiental, el impacto ambiental, las medidas propuestas, los indicadores, los medios de verificación y los plazos. Por cuestiones de tiempo se les va a mencionar las medidas que se van a tomar en cuanto a cada plan y programa. En el plan de manejo de residuos y desechos, se debe contar con un área de almacenamiento temporal de residuos desechos no peligrosos. Esto se hará de forma permanente. También se debe mantener la clasificación diferenciada de los residuos desechos no peligrosos. De esto también se debe enlistar. Se realizará de forma mensual. En el recurso agua tenemos que se debe limpiar y mantener las trampas de grasa para evitar posibles impactos a futuro.
Y en el caso de superar los límites máximos permisibles de descargas líquidas, se deben tomar medidas correctivas en un máximo plazo de 90 días. En cuanto al recurso aire, tenemos que mantener apagadas las maquinarias y equipos que no se utilicen durante la construcción y los trabajos se realizarán solo en los horarios permitidos por la municipalidad. Esto más se enfoca en la fase de construcción, ya que aquí se generará mayor cantidad de emisiones. Luego tenemos el recurso suelo, que en el área destinada para el mantenimiento de los equipos y herramientas que se usan en el cultivo deberá mantenerse correctamente impermeabilizada con el fin de evitar fallas operativas a futuro. Luego también tenemos otra medida que sería que se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos a una distancia menor de 30 metros de los cuerpos de agua con el fin de evitar también contaminaciones futuras a este recurso. También tenemos el programa de contingencias, en el que se realizará simulacros de situaciones de emergencia. Se mantendrá también publicada en áreas visibles los números de emergencia, como el 911 y de centros de asistencia médica. También se realizará, se colocará señaléticas donde sea necesario en el caso de que tengan que evacuar. En cuanto al programa de seguridad y salud ocupacional, tenemos que dotar de los equipos de protección personal adecuado a los trabajadores de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos. También se da la implementación de exámenes médicos preocupacionales periódicos anuales y postocupacionales. También tenemos el plan de relaciones comunitarias, en el que se va a atender oportunamente las inquietudes, recomendaciones y observaciones de la comunidad, y también de requerirse nuevas contrataciones se favorecerá a los moradores del área de influencia del cultivo y que cumplan con el perfil y exigencias de la administración. También tenemos el programa de seguimiento y monitoreo. En este caso, se tomará en cuenta el Acuerdo Ministerial 097A en la norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes para el recurso agua. En cuanto al recurso suelo, se toma en cuenta el Acuerdo Ministerial 097A también, pero de la norma de calidad ambiental del suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Ya, en cuanto al plan de cierre y abandono, se notificará a la autoridad ambiental competente mediante oficio cuando se decida dar por terminada la actividad económica de cultivo. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.